Señor Colorado. Colorado. Hace pila que no escuchaba, señor Colorado. Gracias, buen día para todos. Quiero decir primero que nada que soy muy fan de La Mañana en Casa. Vamos. En mi casa siempre está prendido. Lo sé. Nosotros estamos acá y ella manda mensajes. Sí. A ver, para aquellos que capaz que no la conocen, Janina Iglesias es licenciada en comunicación, bueno, trabajando en la previa, ahí haciendo un montón de contenido. ¿Experta en Gran Hermano ya? Ay, ojalá que sí, me encanta el programa. Yo me considero una fan total. Está buenísimo. A mí me encanta la opinión de ella. Y además es activista por los derechos LGTBIQ+, y por eso también la traemos hoy, porque vamos a hablar, mañana se conmemora un día más, y bueno, no, un día más, no, un día. Es un día más por la lucha, se hace un año más de lo que fueron los disturbios de Stonewall, no sé si lo mencionaron, pero está bueno decirlo. Bueno, es una fecha muy importante en contexto para la comunidad porque es uno de los primeros momentos en los que podemos, como parte de la comunidad, enfrentarnos a la discriminación, a la violencia. Pensando, esto sucede en Estados Unidos, en Nueva York. En ese momento histórico, ser homosexual, ser gay, ser trans, era penalizado. Incluso a nivel social la discriminación era terrible. La policía, si te veía que vos estabas demostrando afecto en la calle, en la vía pública, ya sea estar de la mano, un beso, acercarte o tenías sospechas por cómo te vestías de que vos podías ser parte de la comunidad, bueno, eras objeto de penalización, de humillación también. Y bueno, sucedió en este bar, que era uno de los pocos lugares que habían como para juntarse en la comunidad, que la policía hacía como redadas para ir a buscar, a patotear de alguna forma. Y en una de estas redadas es que por primera vez la comunidad, cuando es violentada y le golpean con el casco en la cabeza a la policía a una de estas integrantes de la comunidad, es que los demás se paran y empiezan por primera vez a decir basta, esto no está bien, que nos estén pegando, nos estén golpeando. Y a partir de ahí suceden varios episodios de manifestaciones públicas de orgullo, decir yo me planto acá a hacer lo que soy sin, importar lo que la gente diga, y bueno, a partir de ahí cambia un poco el paradigma también de lo que se pensaba de las personas y lo que se podía hacer también con las personas de la comunidad, ¿no? Claro. Porque era como rienda libre al maltrato. Esta fecha es, obviamente, se conmemora por este evento que estás marcando el 28 de junio. ¿Qué se hace acá en el Uruguay? Porque después, esa fecha después se cambió para septiembre, que es cuando se hace la marcha, ¿no? ¿Septiembre es? Sí, en realidad nosotros acá también lo celebramos, pero en septiembre tenemos como ya instalada esta fecha porque es un poco más amplia. Se celebra la diversidad de nuestro país, exacto, que incluye no solamente, bueno, a todo lo que es la comunidad LGBTQ+, sino que también se oficializan porque a veces como consignas. Confunde qué fecha es, para qué, ¿no? Obviamente por el evento que vos estás marcando y decís internacionalmente marcado así, ¿no? Tal cual. En realidad la diversidad se celebra acá en nuestro país, hacemos el mes de la diversidad. Es una propuesta que no tiene capaz que 20 años, no más, en nuestro país, que está bueno también porque sirvió mucho para visibilizar muchos temas y consignas que son más locales, pero bueno, en realidad esta fecha también es importante para la comunidad. ¿Qué clases de consignas están puestas sobre la mesa al día de hoy? Bueno, hay varias. A mí me gustaría hablar sobre todo por lo que yo soy, que soy una mujer lesbiana y que formo parte de un colectivo, el colectivo Dos Mamás. Nosotras estamos actualmente luchando por, bueno, varias cosas. Primero que nada decir de que, bueno, hay que reconocer los avances que se hicieron, sobre todo en nuestro país, que somos un país muy abierto. No se reciben grandes maltratos o discriminaciones por la sociedad. Yo no puedo quejarme, siempre digo, pero tuve una familia muy abierta que siempre me recibió y me aceptó, que hizo su proceso conmigo también para aceptarme, que eso fue también muy lindo porque hubo esfuerzo hasta de, por ejemplo, no sé, mi abuela, que siempre digo esto, que es un recuerdo muy lindo, que cuando quedó embarazada Flo, que tuvimos a Bruna, ella hacía como tanto esfuerzo por querer incluirnos que un día recibió a Flo y le dice, ay, ¿cómo está la mamá? Y se dio cuenta que a mí no me dijo mamá y me dice, ¿y la papá? Fue lo que a ella se le ocurrió, pero también uno tiene que entender en contexto las generaciones pasadas y saber sin enojarse, ¿no? Porque también hay una cuestión de irritabilidad, ¿no? Tal cual. Que hay que controlar. Hay que controlar y aparte hay que entender, porque yo no le puedo pedir a mi abuela, que bueno, ahora falleció el año pasado, pero 85 años, bastante esfuerzo hizo ella por intentar tomarlo con
con total naturalidad Claro. y por aceptarme. Yo entendí que ese gesto que Mira, ahí tuvo estamos fue de viendo fotos inclusión. hermosas. Bueno, esas fotos No, son, Bruna nada, es la hicimos más. la sesión de recién nacidas con Brunita. Ay, me emociona porque es tan lindo verlo. Claro, Es precioso. debe ser como más emocionante. Yo fui papá y tengo una pareja mujer, nadie me puede decir nada, pero es diferente. Me imagino que el camino recorrido para llegar a Bruna, por un montón de cosas, es diferente y debe ser como mucho más emotivo. Mira, nosotras lo tomamos como muy natural, muy normal, porque nuestra familia siempre fue como muy así, está todo bien. Pero sí nos encontramos con algunas dificultades que son estas que te estaba comentando del colectivo que estamos luchando, que por ejemplo nos enteramos en esto de hacer el proceso y nos dijeron lo mismo los médicos cuando estábamos empezando la fertilización, nos dijeron que para poder tener a Bruna y reconocerla con los apellidos de las dos, tenemos que estar casadas. Entonces ahí, eso como que al principio empezamos a preguntar y dijimos, para esto no puede ser así. Y bueno, hicimos todo como las averiguaciones, fuimos abogados, nos confirmaron que es verdad, o sea que es así. Claro, entonces ahí como que nos dimos cuenta de que hacía falta hablar un montón, porque como nosotras seguramente habían otras parejas que estaban atravesando lo mismo. Fue ahí que se nos ocurrió hacer este colectivo, empezamos a difundirlo en redes sociales y actualmente somos más de 100 familias que estamos ahí luchando. Es increíble porque además hay familias de todo el país, no es solamente de Montevideo. O sea que para pasar el limpio es, si dos mujeres, ¿con los hombres pasa lo mismo? No. No, porque en realidad ellos no pueden tener naturalmente, o sea, no pueden hacer inseminación Sí, hacen un y método, demás. es Ellos adopción. pueden adoptar. Entonces, Claro, es nosotras distinto. en realidad también Claro. podemos hacer adopción. El problema es que si vos vas a hacer la inseminación, por ejemplo, Sí. que es uno de los métodos, cuando van a hacer en el hospital la criatura, vos vas a ponerle el apellido solamente de la mamá que gestó en el caso de no estar casadas, porque la ley no permite que hagas el registro de eso. Porque es así, porque el artículo 27, que es el que regula, que es el del Código de la Niñez y la Adolescencia, es el que explicita cómo se hacen los registros en el registro civil. Y ese código lo que dice es que para las parejas, por ejemplo, heterosexuales que no están casadas, va la mamá, por ejemplo, y puede inscribirlo sin problema con los dos apellidos. Pero no explicita qué pasa en el caso de parejas homosexuales. Entonces, como no está explícito, lo que no está explícito en ese código no se puede hacer. Es diferente al Código Penal, por ejemplo, que el Código Penal lo que no está explícito, vos lo podés hacer igual. Porque Bien, hay como un vacío claro. legal, pero en este caso no se toma así, no se hace esa interpretación de la ley por parte del Ministerio de Educación y Cultura, que es quien regula, entonces por eso mismo no podemos hacer esa inscripción. Nada, en nuestro caso hay un montón de parejas más que ¿Este están... pedido en qué está? Bueno, nosotros primero hicimos como una manifestación pública, empezamos a intentar ir a lugares para que nos escucharan, para que la gente se enterara también de esto, porque es realmente casarse sin deseo muchas veces de hacerlo, obligadas para poder tener ese reconocimiento y no negarle también el derecho a la identidad de ese niño o niña que está por venir. Y bueno, encontramos algunos legisladores, por suerte de todos los partidos nos han escrito y se han manifestado que están recontra a favor de impulsar esa modificación de la ley. Y actualmente estamos hablando con varios legisladores, sobre todo la que más está en el tema es Betiana Díaz, que está trabajando en un proyecto de ley que va a modificar este artículo 27, incluyendo, ojalá que sí que salga pronto, a las parejas del mismo sexo. O directamente se sacaría la diferenciación para que incluyeran a todas. Claro, esa es otra opción también, porque lo que pasa es que a lo que vos segregás de un lado y del otro, o sea, ponés explícito una cosa y otra no está explícita, es que hay un problema. Si no se hablara de matrimonio en general, también nos incluiría a nosotros. Yani, en el proceso de fertilización y bueno, para tener a Bruna, me imagino que también tuvieron que averiguar un montón de cosas y yo no sé si ustedes estuvieron por el método ropa, No, pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo. Eso es, bueno, el método ropa, hay dos formas, digamos, para tenerlo, que es la fertilización, que es una inseminación artificial, se dice así, inseminación artificial porque se sucede en un consultorio médico, pero en realidad es una inseminación. Y el otro procedimiento es el método ropa. El método ropa es que sacan, por ejemplo, los óvulos a mí y se gestan in vitro y luego, se unen, digamos, in vitro y eso se gesta en la otra mujer. Nosotras elegimos hacer inseminación, en realidad el óvulo de Bruna, o sea, que dio lugar a Bruna es de Flo y Flo lo gestó.
pero podemos en algún momento hacer el método ropa, no lo descartamos, Claro. en realidad. Fue como que en ese momento pero ya nos se puede surgió más hacer acá, fácil. porque en ese momento no se podía. Sí, en realidad ahí pasó que el método ropa se hace en nuestro país desde 2017, pero el periodo pasado en un momento se prohibió porque el Ministerio de Salud Pública consideró que no estaba bien, no estaba reglamentado lo suficientemente bien para poder hacerlo. Y ¿Qué periodo estamos hablando? En el periodo de gobierno anterior, cuando estaba por finalizar, fue en 2024 que se lanzó esta resolución por parte del Ministerio de Salud Pública. El mismo ministerio que ratificó esta resolución, nosotras nos pudimos reunir, pudimos conversar sobre el tema y bueno, y luego de varias conversaciones ellos mismos rectifican esto y permiten que este método se vuelva a hacer en nuestro país. O sea que lo aceptan, después lo tiran para atrás y después volvieron a aceptarlo a partir de la reunión. ¿Y está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos? No, no está cubierto, eso es muy interesante mencionarlo porque no es una opción viable para todas las familias, porque el costo, digamos, promedio de poder hacerlo rondan los 12 mil dólares acá en nuestro país. Claro, hay muchas parejas que viajan, que lo hacen, por ejemplo, en Argentina, en España, si tienen la posibilidad de hacerlo. En Argentina sale más o menos unos 5 mil dólares, 6 mil dólares. Eso también, ¿no? Que en realidad, más allá de lo emocional, lo económico también es una cuestión que limita muchísimo. Es un limitante. Y aparte, algo muy interesante es que, por ejemplo, a este método no solamente pueden acceder las parejas de dos mamás, sino también las parejas que están compuestas por una persona trans, un varón trans y una mujer cis. Entonces, en ese caso, el varón trans, si quiere donar un óvulo a su pareja, porque eso está bueno aclararlo, yo siempre digo, una de las cosas que se decían es que este método podría estar como vinculado con con una donación, que no se entendía cómo sucedía, y en realidad vos en tu pareja no estás, o sea, estás compartiendo esa maternidad, no es que estás haciendo una donación y esto no se sabe dónde, no somos una pareja, es como que vos le digas que, no sé, estás con una pareja heterosexual y tu marido no puede tener hijos porque tiene un problema con el semen. Bueno, en este caso, o sea, si es algo que se comparte entre ustedes, no es una donación, es algo compartido. Es parte de la vida, es formar una familia, ¿no? Pero es que hay muchas parejas heterosexuales que asisten a la fertilización asistida porque no pueden tenerlo de forma natural y bueno, y sí, lo hacen en un consultorio y nadie le cuestiona nada. Entonces ahí entendemos que existe una discriminación en cuanto a los métodos y que no esté cubierto por el Fondo Nacional de Recursos también es una discriminación porque es una forma más de tener una familia. Totalmente. Si entre nosotras podemos compartir y elegir quién gesta y quién pone el óvulo, me parece que es realmente, lo digo así, es un bolazo que esto no se contemple por la ley y que nos impida hacerlo el dinero muchas veces, porque hay muchas familias que elegirían este método sobre la inseminación o que lo harían en uno de los momentos, tendrían varios hijos y no lo hacen por esto, por el costo. Janina, vos lo decías en una nota que en tu caso sentís más discriminación en cuanto a las leyes que en cuanto a lo que pasa con la gente, ¿no? ¿Hay algunas otras cosas que te hayan frenado también? Sí, yo creo que la discriminación institucional sobre todo es muy importante porque esto es claro que las mujeres lesbianas accedemos en menor medida a los controles ginecológicos por falta de una atención específica en salud sexual que contemple nuestra orientación. Porque cuando vos te cruzás a un ginecólogo, muchas veces te recetan pastillas anticonceptivas, es como que cuesta mucho entender porque la ginecóloga o el ginecólogo muchas veces está como seteado, digamos, para tener una relación paciente con una mujer heterosexual. Entonces cuesta mucho cuando vos vas y le planteas, lo primero que te dicen es, bueno, ¿y con qué te cuidas? No, no me cuido. Y la cara es como, ¿cómo que no te cuidas? No, es que estoy con mujeres. Y ahí como que hasta incluso existe un desconocimiento muchas veces de cómo terminar abordando esa consulta. Y muchas veces hasta nosotras tenemos que terminar guiando al personal de salud. Que por suerte ahora se va a revertir eso porque sí va a estar, se agregó hace poco en la cátedra lo que es una materia de diversidad sexual, que eso fue un logro muy grande de la comunidad y de algunos médicos que están trabajando, como el Turco Márquez, por ejemplo. Mirá qué bueno. Que van a tener sí o sí, antes de egresar, una materia obligatoria en diversidad sexual. Eso va a ayudar muchísimo a que los médicos y el personal de salud en general pueda tenerlo, porque no son solamente los médicos, también nos está pasando que el personal de salud cuando nos atiende o cuando vamos con nuestras hijas, nos pasa que nos dicen, bueno, ¿y quién es la mamá? Las dos. No, pero ¿quién es la mamá? Te preguntan, como que hay una que es más mamá que la otra. Claro, está buenísimo ese tema porque va más allá también. También pasa con parejas heterosexuales cuando la madre va a hacerse una ecografía y un día no me dejaron entrar
y era justo la estructural, que era Es re importante. Re importante. Y yo decía, pero si, primero que yo quiero tener el mismo derecho que la madre. Y segundo, si le pasa algo, yo quiero estar con la madre ahí. O sea, si le dicen algo malo. Hay como también un tema de actualización, ¿no? Con respecto a cosas que se fueron creadas hace mucho tiempo, que hay que cambiar, ¿no? Tal cual, te entiendo. Y aparte, momentos re importantes. Claro. Pero... Nosotras, por ejemplo, tuvimos la suerte cuando nació Bruna que se dio todo muy de apuro porque nació en emergencia. Ella se había hecho caca cuando tiene meconio, que es una forma de tener que ir a cesárea de una. Y los médicos me dejaron ingresar y nos trataron, dentro de lo que era el panorama, que era una cesárea, estábamos re asustadas, todo, nos trataron re bien y pudimos estar. Pero claro, no a todas las familias les pasa. De hecho, las consultas muchas veces tenemos compañeras en el colectivo que manifiestan de que no las han dejado entrar. Y ellas, por ejemplo, pasó mucho en la pandemia, de que las doctoras decían, no estamos dejando ingresar acompañantes. Y de repente ellas decían que estaban sentadas esperando afuera y que entraban después familias heterosexuales que entraban los dos, el papá y la mamá. Claro. Entonces decía, pero ¿cómo a nosotras no? Hasta que en algún momento lograron expresarlo y plantarse. Pero claro, no todas tenemos la fortaleza de poder hacerlo en un momento tan complejo, de tanta vulnerabilidad, como lo es cuando estás atravesando un proceso de fertilidad. Claro. Porque te encontrás con un montón de desinformación, de barreras, y yo creo que ahí es clave que el personal de salud pueda hacer un esfuerzo para incluir. Totalmente, totalmente. ¿En qué otros aspectos notás que existe la discriminación? Bueno, a nivel de lo que es las instituciones educativas también encontramos que... A ver, hoy hablábamos de los tipos de familia que muchas veces se hablan, ¿no? Que ahora por lo menos en mis hijos aparecen esas discusiones y aparece la posibilidad, los dibujos de dos mamás, de dos papás. Eso nosotras, bueno, hicimos, una de las cosas que hicimos en el colectivo fue una biblioteca virtual entre nosotras para compartirnos todos los libros y los materiales en los que vemos reflejado nuestro modelo de familia. Porque claro, es como, no hay tanta literatura, no hay tanto material accesible en donde seamos las protagonistas. Tienen que compartirlo, claro, está buenísimo. Es que está bueno porque la verdad que sirve para después vos, si no tenés el dinero para poder comprar, y hay libros que incluso no están acá, que son traídos de España o alguien tuvo la posibilidad. A mí, por ejemplo, me mandaron un libro unas amigas que viajaron, me trajeron, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Claro. Pero es re importante poder vernos y que después eso también en los centros educativos, que por suerte dentro del colectivo hay algunas integrantes de otros colectivos de maestras feministas, por ejemplo, que están también en esto de empezar a pensar desde la inclusión, que hacen el esfuerzo por llevar esos materiales a las aulas también, como para poder presentar, si van a hablar de familias, que se hablen de diversas familias, pero no solo por nosotras, siempre decimos, porque en realidad hay un montón de familias que son conformadas por una mamá soltera o por un papá soltero. Vos decís en lo educativo porque desde, o sea, capaz que los educadores les falta información también o no, Hay un esfuerzo para hacerlo, pero a nivel de las instituciones está costando un poco porque aún hay una cuestión tradicional o conservadora, por ejemplo, los días de cómo se abordan. Nos pasa pila, claro, el Día del Padre. ¿Y cómo hacemos el Día del Padre? Nuestra hija hace el dibujito también, se lo va a regalar a alguien. Pero pasa, eso es muy, para mí es muy injusto, a ver, es un regalo lindo y todo para quien lo recibe, pero debe ser difícil para aquellos que no lo tienen. Es que claro, o sea, no sé, falleció el papá y vos y el Día del Padre en la escuela le hacen un regalo al Día del Padre y el nene no le puede hacer el padre. O sea, es como... A mí eso ya me choquea de cierta forma, ¿no? Sí. Es complicado. Es un debate incluso nos damos nosotras a nivel del colectivo interno de, che, ¿cómo hacemos para afrontar este tipo de situaciones? Porque también estamos en construcción. Las primeras generaciones están ahora de familias de dos mamás. Es decir, las más grandes tener 10 años, capaz 12 años. No Lo importante es seguir construyendo. Hay que seguir construyendo. Yanina, gracias. Sos súper clara, súper cálida. Y bueno, es importante que dar estos lugares para seguir luchando por un montón de cosas que todavía nos quedan por... Y que busquen el colectivo y la gente que se arrime. Sí, síganos en redes sociales, Colectivo Dos Mamás, ahí publicamos de todo, hacemos algunas guías así como para de buenas prácticas, entre comillas, e intentamos también divulgar un poco en qué andamos. Quiero esa recomendación de libros, así que voy a buscarlo en Colectivo Dos Mamás. Gracias, Yanina. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias por visitar.